Buenos días y bienvenidos a la ruleta de los tubos, donde todos los tubos tienen cabida. Hoy tenemos al tubo de plomo. Dentro vídeo. Buenos días. Hombre, Javier. Rafa, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, me alegro mucho de verte. ¿Aquí me pillas haciendo mantenimiento preventivo? Las calderas es todo un mundo, la verdad es que es una pasada la de pitos que hay que tocar siempre. Sí, pero bueno, a mí me gusta mucho esto. Dime, ¿qué te ofrece por aquí? Pues que tengo un problemilla. ¿Cuál? Que necesito soldar tubo de plomo. Sí. Y no hay tanta gente que sepa soldar tubo de plomo. Es que es complicado, pero yo te puedo enseñar un poquito. ¿Sí? Sí. ¿Todavía te acuerdas de cuando eras joven? Aún me acuerdo y en el taller tengo allí unas planchas de plomo, unas tuberías de plomo. Acompáñame pues, Vamos al taller. Mientras me voy poniendo los guantes, te presento cómo se presentaba el plomo antiguamente, que era en corona de plomo o en plancha de plomo. Esto es una corona de plomo. Una corona de plomo, que es una tubería que se utilizaba sobre todo para alimentación y evacuación. Ahora está prohibido en alimentación, pero aún se puede ver en algunas casas antiguas, en España sobre todo, tuberías. Te voy a enseñar a unir dos tuberías de plomo si me consigues una sierra. Eso está hecho. Un momento que lo consigo enseguida. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Una sierra. Una sierra. Mira, el plomo es muy maleable. Vamos a utilizar más o menos dos tuberías de un palmo, que son unos 20 centímetros. Entonces cogemos por aquí y sin prisa pero sin pausa vamos cortando sin chafar el tubo. ¿Ves? Qué blandito, ¿no? Sí. Mira, al cortar siempre queda alguna rebaba. Por favor, me acercas la lima plana. La lima plana. Sí. Las hay de todas las formas, sí. Pero esta vez es la plana, ¿no? Sí. O sea, estás como redondeando la punta. Ah, porque esa va a ser la que entre en el otro lado. Sí. Y ahora es cuando vamos a abocar. ¿Ves cómo queda rebabas? Eso tiene que desaparecer. Sin limpieza no se suelda bien. ¿Ves? Pues ya están. Hemos quitado la viruta y ahora vamos a abocardar esta tubería con el abocardador. Entonces lo metemos hasta el fondo y vamos abocardando y vamos dando unas pequeñas vueltas. Vamos girando el tubo para que el abocardador sea igual por todas las partes. Cada vez que voy girando el tubo voy metiendo más el abocardador para llegar más al fondo. Lo bueno de este abocardador, ves que por dentro va dejando una serie de marcas, que eso a la hora de soldar viene muy bien para que la soldadura se agarre. Ah, la milla esa que tiene ahí en la... Vamos a probar otra vez, a ver cuánto entra. Sí, desde luego que ya entra un trozo bien majo. Mira, Javier, una vez abocardado, ahora tenemos que cerrar esta corona. ¿Me puedes acercar esos dos tacos de madera? Hecho. Mira, esto lo vamos a usar de mártir, ¿vale? Ahora, ¿me ayudarás con las tuberías mientras yo martilleo? Yo sujeto las tuberías así. Sí. Vale. Y yo con este otro taco de madera vamos a ir dándole golpes para cerrar. Lo hacemos con madera porque así no dejamos marca en la tubería de plomo. Ah, que se quedaría marcada si no. Sí, con un martillo quedaría peor. No penséis que el tubo de plomo queda tan lejos. Hasta hace bien poco estaba admitido en instalaciones de gas para baja presión. Y cuando se canalizó, ciudades como Barcelona instalaron plomo en su red de distribución. Vamos a dejarlo encima de los mártires así y vamos a soldar. Para soldar me hace falta una serie de cosas. Dime. Primero, para la limpieza, estearina. ¿Estearina? Estearina. La estearina es un decapante para superficies de plomo y zinc. Suministrada en tabletas de 200 y 400 gramos, se aplica sobre la superficie fundiéndose a poco menos de 100 grados. Marchando una de estearina. Muy bien. Esto es para la limpieza y vamos a soldar
con barras de estaño plomo. ¿Estaño plomo? Sí, al 33%. Al 33%. ¿Me puedes conseguir alguna? Se suministra en barras de 100 gramos y puede ser de diferentes aleaciones según la norma UNE que lo regula, siendo las más populares el 33%, 40% y 50%. Más cantidad funde más fácil, pero también tiene más precio. Pues sí, aquí hay un par de barricas de estaño plomo. Para eso me hace falta fuego. Un mechero. Butano. No, venga, vamos a por... Originalmente se soldaba con candilejas, pero hoy utilizaremos la comodidad y limpieza del soplete. Lo tomaremos con una boca ancha para no concentrar mucho el calor en un punto de la tubería. A ver, ahora vamos a darle fuego. Lo abrimos. Ahora vas a poner una llama más bien flojita. Flojita, sí. Lo primero que hay que hacer es calentar la tubería que hemos hecho. Y con la estearina que está aquí, cuando esté caliente, le daremos unos... Como brilla, ¿no? Sí, sí, esto está limpiando. Si me puedes dar un poco la vuelta a las tuberías. Vale, vale. Me da miedo que se vaya a derretir el plomo, que... No, el plomo es débil, pero aguanta muy bien la calor. En esta tierra se dice aguantar la calor, ¿verdad? No se dice aguanta el calor. Aguanta la calor. ¿Ves? Hay que darle bien por todo, no se haga duelo. Dale la vuelta, por favor. Como veis, retiro el fuego para darle la estearina. Un poquito más y ya podemos soldar. Limpio. Limpio está. Lo dejo aquí puestecito así. Sí. Vamos a bajar un poco la llama. Ahora, la barra de estaño plomo es más maleable que la tubería de plomo, se va a deshacer mucho antes, con lo cual, cuidando no te quemes, llevas guantes, ¿verdad? Sí. O sea, lo vas fundiendo sobre el plomo. Le aplico más calor y luego con la estearina me ayudo que tiene que quedar majo por fuera también. Pero lo importante es que quede bien unido por dentro. Hace años que no soldaba plomo, pero esto es practicar, practicar y practicar. Como veis, la tubería de plomo no se ha derretido. Aguanta más la calor que lo que es la aportación que le hemos dado para su unión. Mira, Javier, mientras apago el soplete, para hacer tuberías más anchas de mayor diámetro, ya hay que usar la plancha de plomo. Pues bueno, ahora para hacer lo mismo, pero con tuberías de mayor diámetro, vamos a utilizar la plancha. Cuando el diámetro es mayor, cuando el tubo es más gordo... Sí, hay que utilizar la plancha. Pues eso también quiero verlo. Pues venga, vente por aquí. Voy por allí. Ayúdame porque esta plancha ¿Qué hay que hacer? de plomo Me cago en la hay leche. que desenrollarla. Ostras, cuidado los dedos, ¿eh? Estoy flojo. No, Es que pesa. No estoy flojo, es que pesa. ¿Sabes por qué Sí, pesa? sí, sí. Porque la densidad del plomo es de 11 toneladas por metro cúbico. 11 toneladas. 11 toneladas en metro cúbico. Entonces vamos a utilizar un mártir de madera. Mira a ver si te vale este que tenemos por aquí, que siempre he dicho, ¿qué mártir de madera más majo? Perfecto. Pues Este mártir es sobre el que vamos a enrollar esto. vamos a enrollar el plomo y lo soldaremos. Haremos un cordón de soldadura. Y las tijeras. Pues unas tijeras de chapista. Con estas tijeras cortaremos el plomo. Haciendo una marca y desenrollando sobre el tubo Efectivamente. para ver una marquita que podríamos hacer. Nos hará falta un ¿Un rotulador? indeleble negro, si puede ser. Bueno.
Cogemos la escuadra. ¿Te ayudo a Sí, sujetarla por o favor. Ahí. trozo así más o menos? Yo creo que irá bien. Sí, y ahora con las mismas tijeras marcamos sobre el plomo. Algo me dice Rafa que quieres que la corte yo, ¿verdad? Bueno, sí. Lo sabía. Mira que este material es blando, pero al final lleva uno un rato trabajándolo y se nota, que pesa. Sí, sí. Se nota, se nota. Va a estar fuerte, no, Por que aquí ya viene. no hace falta ir al gimnasio. Hace falta tener una plancha de plomo. Sí. Y ahora cogemos la plancha que has cortado muy bien, por cierto, y con las mismas manos, ¿ves? Como es muy maleable el plomo, unimos un canto con el otro. Lo mismo que antes, que es calentar un poco, cogemos la harina y la pasamos una vez y vuelta a empezar. Ahora sí que brilla cuando pasas la estearina. Claro, porque está limpiando. Y preparadas para soltar. Déjame probar a mí un poco. A ver, o sea, tengo que fundir primero la varilla. Sí, hasta que veas que cambia de color un poquito. Sí, que pierda temperatura, ¿no? Ahí. Ya veo que ahí cambia el color, que está como fundida. La dejo. Cojo otro poquito. Lo dejo. Siempre es bueno tener a quien parecerse. Yo creo que me parezco a mi abuelo Pascual. Era muy buena persona y un poco chapucero. En lo que más me parezco es en lo segundo. Si os acordáis de Carmen Sevilla, este es mi abuelo con Carmen Sevilla en el día de su boda. La de Carmen Sevilla, mi abuelo, era el sacristán. Yo le quería un montón y estoy seguro de que si hoy estuviera vivo daría que hablar en todo el mundo. ¿Y por qué? Bueno, si estuviera vivo tendría 125 años. Javier, contra chaqueta y vamos a ver una cosa. Pues vamos a verla. No tengo ni idea de qué es lo que me quieres enseñar, Rafa. Siempre me sorprendes. Ya está el audio. Javier, acompáñame que te voy a enseñar estas tuberías. ¿Estas tuberías? Sí, estas son tuberías de plomo de la época romana. Los romanos ya hacían tubos de plomo. Sí, sí, Jopetas. hace ya 2000 años. Yo es que había oído de los acueductos, pero de tuberías de plomo no. Para los romanos, para que una ciudad tuviera salubridad, era muy importante las tuberías de agua, los acueductos y las tuberías de desagüe. Los que son aguas grises, que Agua se llama grises. ahora mismo. Esta es una tubería de agua potable. De alimentación para todas esas fuentes que dicen que tenían, que cuando ahora desnudan Pompeya porque sale de las cenizas, sí que tenían ahí trozos de tubo de plomo bastante bien canalizado, pero de este diámetro no los había visto. Esto es mucha agua. Muchísima agua. Y estos números que marcan el peso de cada tubo. Sí, como ves, estas tuberías pesan casi 125 kilogramos. 125 kilos cada tramo de tubería. Sí. Pues lo tendrían que mover entre dos. Uno solo no creo. O 4. Y los collarines, que majos, también son de plomo, para unir un tramo con otro. Yo había escuchado que el plomo era contaminante. Y lo es, y lo es. Los romanos no sabían que era malo para la salud, entonces. Pero también sabían una cosa, que el agua trae cales. Y la cal se va pegando por dentro de la tubería, haciendo una película, con lo cual al final, con el paso de los años, está totalmente aislada el agua de lo que es el plomo. Claro, la cal es una capa dura y no porosa. Al ser no porosa, realmente hace de aislamiento del metal y tenemos esa tubería. Entonces, todas esas leyendas urbanas que dicen que el plomo fue parte del declive romano no tienen mucho sentido así visto. No. Podríamos decirlo así. Sí. Yo lo que he escuchado es que quizá en vez de ser el plomo el que hacía este declive en los romanos, la salud no venía por el agua sino por el vino.
Y me explico, porque el vino es bueno, pero ellos no tenían los enólogos que hay hoy. Hoy hay muy buenos enólogos, hay denominaciones de orígenes excelentes como la de Campo de Borja, que a mí me gusta mucho, pero con enólogos de hoy. Entonces hacían el vino bastante malo, pero eran muy aficionados. ¿Qué pasaba entonces? Que había fiestas como las Saturnales, donde se bebían 5 litros por persona y día. Era mucho vino. ¿Qué pasaba? Como el vino era tan malo, ellos tomaban el vino en vasijas de plomo, porque le daba un sabor dulce. Y ese sabor dulce realmente era el acetato de plomo que ellos estaban bebiendo. No lo sabían, era dulce, pero era un fungicida muy fuerte. Y este fungicida es el que les machacaba. Yo de crío recuerdo haber visto vender coronas de plomo y plancha de plomo. Y no hace tanto, por lo que tiene que haber un montón instalado, no en esta parte de abajo, sino también en la parte de arriba. Sí. Rafa y yo pudimos comprobar cómo las grandes estructuras, para funcionar, se soportan en grandes infraestructuras. Arriba, en los museos, la frontera entre el arte y el oficio es muy estrecha. Pablo Gargallo inició sus figuras con plomo antes de hacerlo con hierro-bronce. Y a través de sus figuras, los jóvenes profesionales replican su trabajo para acercar a todo el mundo este legado, para ver, tocar y sentir. Los museos están hechos para ti. Ven a vernos.